¿verdad? ¿Me están escuchando? Ok. Sí, te escuchamos. Bueno, Señor, gracias por esta palabra de hoy que es Jesús vino cerca del pecador. Es el título de la enseñanza. Jesús vino cerca del pecador. Y pues nos basamos en la palabra que encontramos en Juan 19. Permítame un segundo, ya se las leo. Juan 19. Bueno, creemos que cuando hay tanto inconveniente, tanto impasse, también sabemos que es el enemigo se levanta, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios lo hace huir por 7 caminos, ¿cierto? Juan 19, del 1 al 18, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, ¿por qué te sueltas? No eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Bueno, la palabra de hoy, tremenda, no sé, le decía a Meña que tenía temor y temblor, y cuando vi esta palabra me dio todavía aún más temor. Bueno, dice acá en la guía que Jesús nació en un pesebre cerca de los pobres y necesitados, y su ministerio fue cerca de los pecadores, comiendo con ellos y departiendo con ellos, ¿cierto? Según dice Lucas 15:2, si alguien me puede ayudar, yo creo que lo tengo aquí, pero Lucas 15:2 dice,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cierto? Ese era el Jesús en el que hoy creemos, ¿cierto? Y dice, pies divinos que anduvieron de pueblo en pueblo, manos cariñosas, tocaba al leproso y levantaba a la adúltera, perdonándolos. Y ahora en la cruz está muy cerca de dos pecadores, uno a cada lado, como decía la escritura anterior. Y bueno, este es el Jesús del que hoy por hoy muchas veces nos olvidamos, ¿cierto? No tenemos en cuenta esas cualidades de la persona de Jesús, porque ciertamente, y bueno, voy a decir esto con mucho respeto, predicar desde un púlpito, wow, o sea, es lo máximo, ni siquiera podría imaginarme hacerlo, no me siento demasiado ni preparada ni limpia para eso. Y bueno, mi pastor lo ha hecho muchas veces, nuestro pastor lo ha hecho muchas veces, que no necesariamente tienes que ser el más limpio ni el más capacitado, ¿cierto? Porque pues ellos también van ahí con su humanidad y con todos sus defectos y con todos los defectos que tengo yo hoy en este momento para traer esta palabra, pero bueno, nuevamente repito y reitero, creo que es el Espíritu Santo hablando a través de mí y pues alguien tiene que escuchar esta palabra, ¿cierto? Entonces, muchas veces eso, estamos tan acostumbrados a ver predicar desde los púlpitos y a esperar a que nos prediquen, ¿cierto? Siendo que Jesús pues realmente predicaba todo el tiempo y no necesariamente desde un púlpito ni desde la sinagoga en ese momento. Creo que de hecho muy pocas veces podemos ver en las escrituras que Jesús se sentaba en la sinagoga a predicar, pues más bien ahí eran los maestros de la ley. Pero Jesús andaba entre la gente, ¿cierto? Andaba, como dice uno coloquialmente, ensuciándose de pueblo, ¿cierto? Él andaba literal entre los más necesitados, entre los que verdaderamente necesitaban la noticia de las buenas nuevas, porque los doctos pues ya se sabían toda la Biblia de punta a punta y pues igual tenían sordera espiritual, pero se sabían la Biblia. Entonces él no necesitaba predicarle a esa gente, aunque realmente sí lo necesitaban, sino que Jesús predicaba, estaba entre la gente, ahí con su ejemplo, limpiando heridas, limpiando pies curtidos, ¿cierto? Donde no tenía la necesidad de hacer eso, él simplemente podía pararse en una plaza y gritar acerca de lo que vino a hacer y de las buenas nuevas, no necesitaba lavarle pies a nadie, o sea, en teoría no lo necesitaba, él era Dios, sin embargo él andaba entre los más necesitados. Y esto es tremenda lección para mí, ojalá que para todos, porque realmente estamos tan acostumbrados a la predicación de púlpito y estamos tan acostumbrados a sentarnos en una silla a que nos prediquen, ¿cierto? Pero el ejemplo que dio Jesús fue completamente lo opuesto. Él predicaba desde las calles, en las calles, se sentaba en el suelo a curar al herido, a limpiar al curtido, y hoy por hoy, bueno, realmente, bueno, en mi caso, en los 20 que he participado es de las pocas veces que predica uno de esa manera. Pues realmente como cristianos siempre estamos sentados esperando a que nos prediquen y predicar de otra manera, pues tiene las acciones de un púlpito, de un gran público, y resulta que el gran público está a la vuelta de la casa de uno, ¿cierto? Por lo menos yo cruzo una calle y ya está Olaya, y ahí tengo todo el público que yo quiera para predicarle. Entonces, dice que Jesús está cerca del pecador inconsciente, ¿cierto? Y que aquella cruz no fue preparada para Jesús, ¿cierto? Sino para Barrabás. Que Jesús estaba junto a este famosísimo delincuente, ¿cierto?
Barrabás, que significa, en el hebreo la traducción es hijo del padre, pero en este caso hijo del padre de maldad, del padre de mentira, como dice Juan 8:44. Juan 8:44, que dice, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y este era Barrabás, hijo del padre de mentira. Significa que fue rebelde, ladrón, asesino, quebrantador de la ley romana. Y dice que Barrabás no esperaba juicio, sino la ejecución por su pecado, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de ser él el que estaba condenado, las puertas de la cárcel se abrieron para él. Y bueno, entre otras cosas, podríamos atribuirlo a que, además de que Jesús pues tenía que cumplir su propósito en esta tierra y que era de esa manera, pues también Barrabás tuvo una oportunidad, ¿no? No solo al salir de la cárcel, sino al poder reconocer quién estaba frente a él, como lo hizo uno de los dos que fue crucificado con Jesús. Pero Barrabás estaba tan ciego, ¿cierto? Estaba tan, como muchos de nosotros vivimos, ciegos en la mentira, en el pecado, en la suciedad de este mundo actual, a la que también hacemos parte, y muchas veces no vemos que Jesús está frente a nosotros, ¿cierto? Que tenemos la oportunidad. Hemos salido de pronto librados de muchísimas batallas naturales y espirituales, una enfermedad, una crisis emocional, una crisis financiera. Y está ahí Jesús siempre abriéndonos las puertas de esas cárceles naturales y espirituales, y muchas veces corremos y salimos como caballos cocheros, ¿cierto? Solo viendo la puerta abierta y corremos como caballos sin cabestro, como dice la misma palabra. Y no vemos quién está en la puerta, ¿cierto? Quién está sosteniendo esa puerta, quién está abriendo ese cerrojo, quién está rompiendo esas cadenas. Y no nos paramos un segundo de pronto a dar gracias, ¿cierto? Hace un año exactamente, yo estuve en una de esas cárceles espirituales, psicológicas, emocionales, con una depresión en medio de la pandemia. Y bueno, y muchas veces es fácil uno decir, y muchas veces uno se jacta de decir, no, yo sola pasé la crisis y yo sola me levanté y yo sola me di la autocharla, porque muchas veces uno habla así, ¿cierto? Es tan autosuficiente, o sea, entra tanto en ese pecado de autosuficiencia que uno dice, no, nadie me llamó, nadie me ayudó, pero yo sola pude. Yo sola lo hice, y no reconocemos quién estaba ahí quebrantando ese yugo, ¿cierto? Rompiendo y pudriendo esas cadenas, y no tenemos la humildad para simplemente arrodillarnos y decir, Señor, o sea, si no hubiese sido tú quien tomó ese lugar, porque bueno, realmente en ese momento, en ese foso profundo y oscuro en el que estaba, hoy puedo decir que fue el que tomó mi lugar, o sea, en el momento que la palabra habla de cuando Él descendió, ¿cierto? En esa oscuridad que estaba, en ese miedo y en ese temor, esa noche antes de que lo apresaran, Él bajó al mismísimo infierno del temor, del miedo, estuvo en completa oscuridad, como muchas veces nosotros hemos estado. Y bueno, para mí es muy significativo eso, porque siento que en ese momento que estaba en oscuridad fue Él quien tomó ese lugar, ¿cierto? Y bueno,
me dio la mano y me sacó, pero también muchas veces creo que en algunos momentos he hablado o he actuado como Barrabás y simplemente he visto la puerta de salida y sal corriendo, pero no me detengo a ver quién abrió la puerta. Y muchas veces eso nos sucede cuando tenemos situaciones. Repito, nos jactamos de nuestra autosuficiencia, de yo puedo, yo soy, yo tengo, yo hago, pero no nos damos cuenta que sin Él nada somos. Y que si Él no tomara tantas veces el lugar que sencillamente nos merecemos o nos corresponde como humanos y pecadores que somos, y Él muchas veces nos levanta y toma ese lugar una y otra vez y otra vez y otra vez, eh, porque Él desciende con nosotros hasta ese foso profundo y oscuro para que sepamos que no estamos solos, que Él está con nosotros, ¿cierto? Pero bueno, Barrabás ni siquiera pudo ver eso. Él era hijo del padre de mentira. Entonces él estaba completamente preso en sus delitos y pecados, en su rebeldía, ¿cierto? En su ceguera espiritual, que ni siquiera pudo ver quién estaba frente a él, permitiendo que él tuviera una oportunidad más porque él era el que iba a ser crucificado. Y dice que al abrirse la cárcel y se le anuncia a Barrabás que otro había ocupado su lugar, él simplemente salió, ¿cierto? Él, digamos que pudo haber visto su propia muerte en ese momento, pero al momento de ver las rejas de la cárcel abierta, él simplemente salió. Bueno, y en las películas lo podemos graficar un poquito más porque hemos visto las películas donde vemos a Barrabás con esa cara de maldad que muy seguramente debía tener, ¿no? Porque lo que uno es interiormente lo refleja también a nivel físico, a nivel exterior. Pero una vez más está Jesús ahí, lo veamos o no lo veamos, notemos su presencia o no, notemos su actuar en medio de la crisis y de la dificultad, siempre Él está ahí. Solo que muchas veces estamos tan enceguecidos o tan emocionados, porque incluso hasta en las buenas cosas ahí está, pero a veces estamos tan enfocados y es bueno, o sea, tener un enfoque, tener una visión, eso es bueno porque eso nos da un direccionamiento de para dónde vamos, para dónde queremos ir y pues corremos menos el riesgo de desviarnos, pero muchas veces estamos tan así, o sea, enfocados en nuestras propias cosas que no vemos que perdemos a Jesús en medio de todo eso, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros afanes, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Muchas veces dejamos de mirar un norte que va más allá de nuestras metas y es nuestro norte como verdaderos cristianos, ¿cierto? Que es el significado real de ser cristianos es que somos seguidores de Cristo. Y al ser seguidores de Cristo se supone que pienso como Él, actúo como Él y camino con Él y como Él también. Y es muy fácil en los afanes de este mundo perder esa visión que está por encima de nuestras propias metas. Y muchas veces ponemos nuestras metas por encima de la visión de Dios para nosotros. Muchas veces estamos tan enfocados en hacer nuestros planes que le pedimos a Dios tanto, Señor, ayúdame en mis planes, y yo creo que, bueno, algún día aprendí que esa no era la forma correcta de orar y de pedirle a Dios, sino que sus planes se cumplan en mi vida, ¿cierto? Que sean sus planes y no los míos, Él bendiciéndolos, porque hasta podría hacerlo, ¿cierto? Ahí estaría en la voluntad permisiva de Dios, pero qué bueno que yo me alinee a sus planes, si ya no tengo que pedir la bendición por ello, porque si son sus planes ya están bendecidos. Entonces, vemos acá que Jesús estaba cerca del pecador arrepentido y que este pecador arrepentido estaba muy cerca del infierno. Sin embargo,
solo por haber notado la cercanía de Jesús y haber tenido la humildad y haber honrado a Jesús en su último momento, pues digamos que se salvó del Seol, ¿cierto? Se salvó de ir al infierno. Y permítanme que se me perdió acá. Aquí está. Y dice acá que aquí hay una lección de esperanza y que nadie debe desesperarse, ¿cierto? Aunque inicialmente ese que se salvó también estaba digamos, participando con el otro que estaba al otro lado de Jesús. Dice que al fin, cuando se cayó, se enfada con el compañero por su conducta, por la conducta que él tenía de burla con Jesús, que le decía que pues, que por qué no se salvaba a sí mismo. Dice, ya les muestro la escritura. Permítanme un segundito. Creo que está en... Creo que está en Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces, algunas veces podemos llevarlo a situaciones cotidianas. Estamos también así, en medio de situaciones difíciles, y de repente, en vez de reconocer a Jesús en medio de nosotros, en medio de esas crisis, o en medio de esa situación, en medio de ese problema, muchas veces más bien maldecimos, o como dice mi mamá, o sea, empezamos a maldecir de nuestra situación, y desconocemos la presencia de Jesús en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier problema. Y muchas veces también somos ese malhechor. De pronto decimos, no, pero si es que yo, cuando me he burlado de Jesús o cuando he maldecido de Jesús, porque muchas veces tendemos a pensar que maldecir solo es decir maldito, ¿cierto? Pero desconocemos la presencia de Jesús cuando estamos en medio de una dificultad y solo sabemos dar quejas, y solo sabemos decir palabras negativas y cosas negativas acerca de la situación, acerca de la otra persona, etcétera, etcétera, y desconocemos que aún en medio de esas dificultades Jesús está ahí. Y muchas veces digamos, el cambio a nuestra dificultad está ahí presente, ¿cierto? Pero precisamente por todo lo que hablamos, alejamos las bendiciones y alejamos, por supuesto, la presencia de Dios, porque pues el Espíritu Santo no puede estar donde hay contienda, donde hay ira, ¿cierto? Donde nos dejamos llevar por esos pensamientos o sentimientos que lo que hacen en medio de una situación pues no nos dan solución para nada, pero sí nos alejamos más y más cada vez de Jesús,
que está ahí en medio de las dificultades. Y podemos ver que, bueno, por lo menos alguien sensato en medio de esta situación, y fue el otro malhechor que actuó con un poco de de, ¿cómo sería la palabra? De humildad. Dice que se enfada por la conducta de su compañero y reconoce su pecado. Dice que por lo menos ellos merecían estar ahí, pero no ese hombre que ningún mal había hecho, ¿cierto? Declara que Jesús es justo. De hecho, tuvo fe en Jesús, aunque fuera en el último momento, por lo menos él reconoció, porque podría haber tenido también la misma actitud del otro. Igual muchas veces tenemos y por eso, bueno, hoy que está tan mencionada las personas tóxicas, pero en realidad siempre han estado en nuestra vida, solo que ahora le dieron un nombre que está de moda. Pero muchas veces tenemos esas personas que en medio de una situación solo se quejan, solo saben echar maldiciones, y muchas veces llegamos a contaminar nuestra mente con eso. Hay gente que secreta por su boca tanto cortisol, o sea, secreta tanto cortisol en su cuerpo, en su cerebro. Bueno, para los que no saben, el cortisol es la hormona que se secreta a través del estrés o el mal manejo de las emociones, cuando no sabemos cómo manejar nuestra rabia, nuestra ira. De hecho, no es una hormona tan mala, solo que muchas veces no le damos el manejo adecuado, y cuando nosotros empezamos a maldecir, a hablar mal acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro alrededor, acerca de la economía, acerca de la situación, acerca de la crisis, realmente nosotros estamos, acuérdense que todo es por el oír, la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces así igualmente actúa el cortisol en nuestro cerebro al momento de nosotros, así como la fe entra por el oír, cuando nosotros hablamos palabra de fe, estamos inyectándole dopamina y serotonina a nuestro cerebro, que son las hormonas del bienestar y del placer, y pues obviamente vamos a ser más positivos, vamos a tener una mejor actitud frente a las dificultades, frente a los demás también. Y lo contrario, cuando generamos poca fe y palabras negativas y cosas negativas a través de nuestra boca, pues obviamente eso nuevamente regresa a nuestros oídos y va a nuestro cerebro, y eso se expulsa en forma de cortisol, que es la hormona del estrés, y eso genera un malestar, incluso podría generar un malestar hasta físico. De hecho, está asociada esa hormona con el estrés y con muchas enfermedades asociadas con las enfermedades esas de la itis, artritis, gastritis, colitis, etc. Bueno, eso hay un pequeñito dato científico para que sepamos el beneficio de las palabras, de hablar bien, de las palabras de fe, y el no beneficio de hablar mal. Y muchas veces cuando estamos cerca de personas que todo el tiempo hablan mal, nosotros terminamos, y Pastor lo ha dicho muchas veces en el altar, nosotros terminamos como cansados, estresados, hasta de mal genio cuando uno anda con una persona así. Así que yo no me imagino ese hombre ahí colgado en esa cruz y escuchando a ese otro burlarse y hablar maldición, ¿cierto? Pero aún así, en medio de eso, su fe, ¿cierto? Pudo más y tuvo un acto de humildad ahí bueno, no se puede decir en su lecho de muerte, pero en la cruz donde estaba muriendo, tuvo un último acto sensato, y fue reconocer a Jesús, reconocerlo en su corazón, ¿cierto? Ahí digamos que él, palabras más, palabras menos, hizo la oración de fe. Él reconoció quién era Jesús, reconoció su pecado también, porque reconoció que era pecador, y no se dejó contaminar por todas las palabras y todo lo que decía el otro, porque fácilmente, imagínense, uno ahí en una situación difícil, más que de estrés, en una situación de muerte, y el otro hablando cosas malas, él simplemente también pudo decir, oye, sí, Jesús, sálvanos, estás ahí y ay, no haces nada, no que tú eres Dios y tal, y no sé qué, o sea, pudo seguirle las aguas al tóxico, pero no lo hizo, ¿cierto? Él tuvo una actitud de fe, él tuvo una actitud y una reacción de fe,
¿cierto? Él le dijo a Jesús incluso que cuando estuviera en su reino se acordara de él. En alguna porción de esta misma palabra lo dice. No lo encuentro ahora, pero ustedes saben que lo dice. Creo que todos hemos escuchado esa palabra. Y entonces, él fue humilde, ¿cierto? Se reconoció indigno de la salvación. Sin embargo, tuvo la valentía de pedirle a Jesús que cuando estuviera en su reino se acordara de él, ¿cierto? Pide un recuerdo. Entonces, este hombre a la larga fue astuto. Él vio que la salvación estaba al lado de él y él dijo, ¿cómo? Yo no voy a perder esta oportunidad, ¿cierto? Yo he hecho tantas cosas malas, soy tan malo que merezco estar aquí, pero mira, al lado de quién voy a morir, de un justo, del Hijo de Dios. Y él pidió, ¿cierto? Como muchas veces nosotros como cristianos no sabemos, o sea, él quizá ni siquiera estaba en los planes de salvación. Bueno, debía estar porque Dios no hace nada, o sea, bueno, la palabra dice que no, que ni una hoja cae de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Entonces él estaba a la hora justa, en el momento justo y con la persona justa y correcta. Y él aprovechó, ¿cierto? Digamos que él pudo discernir su tiempo y ese era el tiempo de su salvación. Entonces, nosotros no debemos demorar, dice aquí la palabra que nosotros no debemos demorar para asegurar nuestra salvación, ¿ya? Es por eso que la oración de fe, bueno, yo la hago cuando me convierto y es excelente y muy bonito, pero todo el tiempo debemos estar confesando, porque miren, gente que estuvo tan cerca de Jesús, Barrabás estuvo ahí a la puerta, Jesús abrió, o sea, Jesús estaba a la entrada de la puerta de la cárcel donde él iba a ser desapresado y no pudo discernir quién estaba frente a él. Y pues obviamente no pudo aprovechar de recuperar su salvación, que estaba más perdida que otra cosa, ¿cierto? Y el otro que estaba también al lado de Jesús, tampoco, no pudo discernir realmente quién era Jesús. Su ceguera y su sordera espiritual eran tan grandes que él no pudo discernir quién, al lado de quién estaba muriendo, pero que podía no morir, o sea, podía su alma ser salvada de la muerte eterna y no lo reconoció. Sin embargo, el otro, podemos decir que fue un sortudo, ¿cierto? Él simplemente aseguró su salvación. Él dijo, bueno, aquí está. Es como cuando tú estás cerca de una persona importante, o sea, tú aprovechas esa oportunidad, o sea, bueno, yo no me considero la mezuela, pero yo ese día lamo la suela, hago, yo me la seco, mejor dicho, lo piso sin culpa y le limpio lo que sea, ¿cierto? Pero cuando yo estoy cerca de una persona importante, cuando yo estoy cerca de alguien, eh, digámoslo así, que ojalá que no suene, bueno, no quiero que suene utilitarista, gracias mi amor, no quiero que suene utilitarista, pero cuando yo estoy cerca de alguien que, wow, que es de influencia, ¿cierto? Yo intento llamar la atención de esa persona o hacer algo, ojalá que no sea nada torpe, porque muchas veces puede resultar así, pero bueno, pidiéndole a Dios que tome control, pero yo aprovecho esa oportunidad. Yo voy y me presento, por ejemplo, si es de un trabajo, de un empleo que estoy pendiente, cierto, yo ese día me luzco, no sé, algo hago para llamar la atención de esa persona. Y este hombre fue astuto, porque él reconoció a quién tenía a su lado y él aprovechó, él no perdió el tiempo, él no lo postergó, aunque se consideraba indigno, él fue humilde de reconocer quién era realmente, de reconocer todo lo que él había hecho. Pero aún así él dijo, de todas maneras yo voy a pedir, ¿cierto? Sí, 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 si no también, ni modos. Entonces, dice acá que Jesús le concedió más de lo que él esperaba, ¿cierto? Porque él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás, estoy parafraseando porque no recuerdo bien, de cierto te digo que hoy estarás, no recuerdo, que hoy estarás en presencia, alguien si tiene la porción de la lectura que me ayude. Que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lili. Exactamente.
Creo que es Lucas 23, pero no recuerdo de qué versículo. Sí, claro, 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. Lucas 23:43. Efectivamente. Entonces, ese hombre obtuvo más de lo que pidió. Él solo le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, de cierto, hoy mismo, cuando los dos partamos de esta tierra, vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, imagínense, o sea, no es lo mismo llegar al paraíso que llegar con Jesús al paraíso, ¿cierto? Son dos cosas completamente diferentes. O sea, este hombre pidió por osado y por atrevido, obtuvo más de lo que había pedido, ¿cierto? Y muchas veces a nosotros, como hijos de Dios, como herederos de la promesa, somos tan modestos para pedir, ¿cierto? La casita, el viajecito. Bueno, yo creo que ya nosotros no somos cristianos de, o sea, no somos de ese rango, ¿cierto? Ya nosotros hemos aprendido a pedir en grande y a orar en grande porque sabemos que tenemos un Dios grande y que Él no nos da cosa pequeña. Pero algunas veces sí yo creo que caemos en ese error, ¿cierto? Señor, con que tú solo me soluciones esto, ya me ayudes a pagar esto, ya para mí es suficiente. No, o sea, tenemos que pedir para que Dios nos ayude a pagar, pero que nos sobre para lo que sea, para lo que usted quiera, planifíquese, proyéctese. Y nos da miedo. Muchas veces lo admito desde mi posición, aunque acabo de decir, voy a contradecir eso que acabo de decir, que nosotros ya somos cristianos de otra categoría. Muchas veces yo caigo en ese error de pedirle con tanta humildad y con tan, como con tanta pena a Dios, ¿cierto? Como si no fuera mi papá. Entonces realmente tengo que reconocerme como hijo de Dios para yo saber que puedo pedir con libertad, ¿cierto? Para yo saber que puedo pedir con libertad y que la salvación está ahí a la vuelta de la esquina y muchas veces no la aprovechamos, no la vemos, ¿cierto? Yo no sé si es bíblico o no, pero yo he escuchado decir a predicadores que la salvación se puede perder. No sé si eso es así. No sé si está en la Biblia, no, nunca me he tropezado con eso, pero tampoco me he dado la tarea de investigarlo, la verdad. Pero en caso de que fuera así, es por eso que si la salvación está a la vuelta de la esquina, yo por qué tengo que vivir de pronto haciendo osadías como cristiano, creyendo que porque ya tengo la salvación, no la voy a perder. O porque ya soy salvo, no voy a caer en algún momento. ¿Cierto? Porque también eso pasa. Muchas veces ostentamos tanto de nuestra santidad, ostentamos tanto de lo puritanos que somos, de lo limpios que somos, ¿ya? Eh, con Vidal y con María José tenemos, es un chiste ahí interno que tenemos de que cuando uno dice algo, no, que vete, ahora te toca ir 3 horas al lavacro. Y muchas veces decimos, no, yo con 10 minutos ya. O sea, como que soy tan limpio que no necesito estar tanto tiempo en el lavacro. O sea, muchas veces tendemos, es un chiste que nosotros tenemos, pero muchas veces tendemos a creer, ¿verdad? Que al momento de pasar por ese espacio de la oración, de ser limpiado, de que el Señor me purifique, muchas veces, no sé ustedes, de pronto a mí me pasa, yo tengo que pasar muchísimo tiempo en el lavacro, pero, pero sí, muchas veces creemos que, bueno, ya listo, porque yo tengo la salvación, a mí se me hace así, ¿cierto? Y no estoy, y estoy exento de caer, o estoy exento de perder la fe, o estoy exento de pecar, o sea,
porque es que el pecado también está a la vuelta de la esquina. Precisamente por eso la salvación está a la vuelta. Por eso la salvación está, apenas yo la clame al Señor, ahí está, inmediato. Porque también Dios sabe que el pecado está a la vuelta, o sea, que no es sino un paso para en cualquier momento nosotros poder caer. Y muchas veces no reconocemos eso también, o sea, estamos tan seguros de la salvación. Y por eso, bueno, no sé si será verdad o mentira que la salvación se pueda perder, pero yo prefiero pensar que sí. Así me doy más el celo de cuidarla y de repetir mi oración y de pedirle al Señor misericordia cada vez más y más, porque, o sea, puedo perder ese tesoro tan divino. ¿Acaso? Bueno, si le ponemos lógica, o sea, si yo tengo un tesoro tan precioso, ¿no creen que hay muchísimas personas, o sea, detrás de ese tesoro para quitármelo? Para que yo pierda ese tesoro precioso que tengo. Y creo que ocurre igual con la salvación, o sea, el diablo está todo el tiempo está en pos y en función de dañarnos el caminado para hacernos perder la salvación, para hacernos perder la gracia, ¿cierto? Y el favor de Dios. No sé si eso uno lo pueda perder, porque bueno, por gracia somos salvos, pero yo prefiero pensar que sí, para salvaguardar mi salvación y para salvaguardarme y no ser engreída con mi salvación, aunque pueda hacer alarde de ella en el buen sentido, pero no como para creer que puedo, o sea, que la gracia de Dios está tan conmigo que, o sea, puede caer todo el mundo menos yo. Ahí como que mal utilizo el versículo de caerán 1000 a mi diestra y 10.000, pero yo no voy a caer nunca. Porque muchas veces como cristianos somos orgullosos, somos prepotentes, somos altivos. Y alguna vez en mi liderazgo yo tenía personas que volvían atrás y yo decía, pero ¿cómo puedes hacerlo? Yo nunca volvería atrás. Y entonces, bueno, ahora les estoy dando un ejemplo que fácilmente sí, nunca yo volvería atrás, nunca dejaría el liderazgo, nunca haría tal cosa. Y con esas actitudes de mal cristiano lo que hago es condenar a la otra persona, porque si la otra persona está haciendo algo, o sea, nunca lo va a confesar porque miércoles mi líder o la persona que está frente a mí es tan santa que yo ni siquiera puedo confesarle mi pecado. O sea, lo que hacemos es alejar a esas personas de Dios en vez de acercarlas, de atraerlas. O sea, mostrándoles lo santa, lo pulcra, lo limpia que soy. Muchas veces lo que hago es alejar a las personas de Dios. Cuando realmente lo que debo hacer es, o sea, mostrarme tal y como soy. Un vaso útil, pero finalmente de barro. O sea, de barro me tomó el Señor, ¿cierto? Que ya el Señor me quiso tomar para otros usos y me dio otra categoría, ya eso es diferente. Pero finalmente eso es lo que soy, un vaso útil. Y muchas veces nos ensalzamos tanto en nuestra cristiandad y en nuestra sapiencia de lo espiritual y en nuestra espiritualidad, mejor dicho, inalcanzable, que las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen o que apenas están conociendo, que quieren conocer, dicen, o sea, ¿cuándo llegará ese nivel de santidad de esa persona? ¿Cuándo llegará ese nivel espiritual de esa persona que tiene ese contacto, esa coinonía, que escucha de Dios, que no sé qué? O sea, es bueno hablar de lo que Dios deposita en uno, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto o bueno, cuál es la verdadera intención al yo comunicar ese tipo de cosas? ¿Es para alardear de eso? ¿Es para ensalzarme delante de las demás personas? Como que para que las demás me admiren, o sea, no sé si tiene algo que ver con mi ego, porque realmente yo particularmente
cuando he visto personas que uno dice, wow, o sea, que uno admira y dice, ¿cuándo llegaré a ese nivel? O sea, nunca puede llegar a ese nivel de esa persona. Y tiende uno muchas veces también como cristiano digamos, como que a parar su proceso porque que, bueno, hasta aquí llegué también. Y realmente esos niveles que muchas veces vemos como inalcanzables, o sea, son para todos, ¿no? Ahí no dice que son solo para los pastores o solo para los ministros o solo para los apóstoles y que nosotros, los simples feligreses, no podemos alcanzar ese nivel, ¿cierto? Entonces también es una doble lección para mí. No sé por qué me alejé tanto del tema, pero bueno, sabemos que el Espíritu Santo es quien dirige esto. Entonces, muchas veces como cristiano, bueno, ¿en qué posición estoy? Estoy en la posición de todo el tiempo alardear de mi espiritualidad, alardear de mis dones, alardear de mi posición en Cristo, de mi cercanía a Dios, ¿cierto? Y muchas veces hablamos hasta del favoritismo de Dios por mí, cuando la misma palabra dice que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, ¿cierto? Entonces, con eso puedo estar dando un mensaje muy negativo a las personas que apenas están queriendo acercarse a Dios o a los que ni siquiera se han acercado, a los que no lo conocen. ¿No? ¿Cuándo yo voy a alcanzar eso? Nunca, con toda la maldad que yo hago, ¿cuándo? Si Liliana es una santa. O el otro mensaje, que me creo tan una pulga espiritual que creo que ya hasta ahí llego y yo no puedo alcanzar los niveles que otras personas alcanzan porque tengo que tener una posición o un título, ¿cierto? Para yo poder llegar a ese nivel espiritual. Y entonces puedo llegar a estancarme espiritualmente, a estancarme como cristiano, ¿cierto? Porque creo que hay un límite para yo crecer, no, ya ese tipo de relaciones es con los apóstoles, ya ese tipo de relaciones con los pastores, es con los ministros, ya eso no es conmigo porque ya no, yo hasta aquí está bien mi crecimiento, entonces tendemos también a estancar, ni siquiera se trata de mí o de ti, estancamos el propósito de Dios. Y acuérdense que cuando Dios nos da dones precisamente es para extender, para llegar a más personas, para alcanzar a más personas. Entonces yo estoy deteniendo el propósito de Dios en mí, no solo estoy deteniendo mi crecimiento a nivel espiritual, sino que también estoy deteniendo el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, dice que, ya para terminar, que Jesús está cerca del pecador perdido. Dice que este estaba muy cerca del cielo. Ese era el, el malhechor malvado, porque los dos eran malhechores, pero uno era más malvado que el otro. Dice que se perdió. Estuvo tan cerca del cielo, pero se perdió, ¿cierto? Y dice que, bueno, aquí habla de Bunyan, no sé si alguien ha escuchado de él, John Bunyan, creo que fue un gran predicador inglés, creo no, fue un gran predicador inglés que dejó un gran legado a nivel espiritual. Él predicaba, creo que incluso en ese tiempo, en los 1600, predicaba hasta sin permiso, porque tenía que tener unos permisos especiales de la, de la iglesia para poder predicar, y él predicaba sin permiso, predicaba a diestra y siniestra, pero bueno, ¿quién se inventó esos permisos, cierto? Yo me preguntaba cuando leía de Bunyan, ¿quién se inventó esos permisos y quién dijo que para predicar hay que tener permiso de qué? Solo permiso del cielo, obviamente. Eh, dice acá que, bueno, él, en uno de sus libros, no recuerdo bien cuál, que estuve leyendo, él vio desde la puerta del cielo un camino hacia el infierno. O sea, aquí se hace una analogía como para ver que podemos estar tan cerca, pero tan cerca de entrar al cielo, pero muchas veces por nuestras propias decisiones y por nuestros propios instintos tendemos hacia el mal,
y podemos estar incluso hasta erróneamente buscando el camino incorrecto por ceguera espiritual. Por eso todo el tiempo tenemos que pedirle al Señor sabiduría, ¿cierto? Que abra mis ojos y mis oídos espirituales para yo poder estar atento, para yo poder seguir, una, digamos, una predicación sana, ¿cierto? Porque no sabemos en qué momento también cualquier hombre se desvía y allá vamos nosotros con él, ¿cierto? Hay veces hasta sin darnos cuenta, por eso no podemos tragar entero, ¿cierto? Con esto de que estamos en los últimos tiempos hay que estar bien alerta porque uno no sabe en qué momento, o sea, nadie está exento de caer, ni siquiera ese pastor o ese apóstol que esté en esa posición allá, ¿cierto? Y que tenga miles y miles y millones de seguidores. No sabemos en qué momento también esa persona, por eso también es nuestro deber como cristianos orar por las personas que están en eminencia, por las personas que están en autoridad, no solo política, sino también espiritual, porque también ellos pueden ser engañados, ¿cierto? Entonces, dice que en la cruz Jesús quiso salvar a los dos. La intención de él era salvar a ambos, incluso quizá los tres, no, ahí no habla de eso, pero yo me lo quiero creer porque Jesús era así. Si Barrabás hubiese tenido, la sabiduría o el discernimiento para saber que estaba frente a Jesús y pedir la salvación, también la iba a alcanzar. También la hubiera podido alcanzar. Pero estando tan cerca de Jesús, esas dos personas, una se perdió. Una se perdió porque tenía comezón de oídos, porque tenía ceguera espiritual, ¿cierto? Y porque la tendencia hacia la maldad, o sea, miren que estaba en la puerta del cielo, como lo describió Bunyan en su libro, estaba en la puerta del cielo y había un camino directo hacia el infierno. Y él decidió seguir ese camino. Y estaba en la puerta del cielo porque estaba con Jesús. Y la salvación era para los dos. La salvación era para los dos. Y muchas veces, también nosotros podemos ser ese camino al infierno. Porque muchas veces tenemos tanta gente al lado y solemos no predicarle y guardarnos a Jesús para nosotros, porque si ya yo soy salvo, yo no necesito estar, ¿cierto? Y yo un día, hace 2 semanas estaba el día que estábamos hablando, Meña, con la doctora Arle, que estábamos hablando que tuvimos la reunión por Zoom ahí en la noche, el jueves pasado el jueves antes pasado, y estábamos en Mall Plaza y fuimos a los baños. Y cuando yo entré al baño, cuando voy a entrar al baño, hay un muchacho en la escalera así, o sea, me llamó mucho la atención y yo me lo quedé viendo sin disimular. Él se dio, pues levantó la cabeza y se dio cuenta que yo lo estaba mirando. Y cuando salgo nuevamente, el muchacho está ahí todavía con su cabeza agacha y sus manos puestas así. Y a mí se me vino un pensamiento a la cabeza. Yo dije, se va a suicidar ese muchacho. Pudo ser un pensamiento mío, pudo ser un pensamiento vago, pudo ser el Espíritu Santo dándome discernimiento, ¿cierto? Y entonces cuando salimos del baño, mi novio sale primero y ya me está esperando, entonces yo me quedo estancada ahí donde el muchacho. Y entonces mi novio me está ya llamando, y entonces yo como que miraba al muchacho o sea, me quedé paralizada, yo no sabía qué hacer. Le predico, le pregunto qué le pasa, le ofrezco mi ayuda psicológica, espiritual, no sé. Y él me llamó tan insistente y yo me fui. Pero cuando yo me voy, o sea, no sentía paz. Yo no tenía paz y yo le dije, Julián, me tengo que devolver. Ahí hay una persona que yo no sé si necesita mi ayuda, pero necesita a alguien. Entonces entonces me dice, tú eres loca. Y si te contesta con grosería, yo le dije, no sé, ese muchacho
yo sí, o sea, lo vi tan atribulado, pero o sea, es que hubieras visto sus ojos, cuando él levantó la cabeza y me miró, sus ojos estaban como endemoniados, pero yo no tuve miedo. Entonces yo simplemente me devolví, bueno, ya estábamos bastante alejados de ahí, y yo le dije, no, yo me tengo que devolver, yo tengo que encontrar a ese muchacho. Yo dije, imagínate, porque nos habíamos enterado hacía unos días que un compañero de él se suicidó de la universidad, y yo le dije, tú sabes la cantidad de gente atribulada que hay en este mundo, y simplemente necesitan una palabra, la atención de una persona, para poder cambiar una decisión de vida o muerte. Y si yo no le digo algo a ese muchacho, o sea, yo soy la que no voy a tener paz y me voy a volver loca pensando en ese muchacho. Entonces me decía, él, o sea, él a todas estas tratando de persuadirme que no lo hiciera. Y se Liliana, hay mucha gente ahora que es grosera, que es déspota, intolerante, que tal y tú, ¿cómo tú le vas a ir a preguntar que qué le pasa? Yo le dije, no me importa. Eso es problema de él, con lo que me salga, ya yo voy preparada para recibir voy preparada para recibir un proyectil de él si es posible, pero yo tengo que ir porque si no yo no voy a tener paz ni esta noche ni ningún día pensando en que ese muchacho algo se hizo. Y yo me devuelvo y cuando yo me devuelvo, yo llegué corriendo ahí, él se estaba levantando y yo me acuerdo que yo le agarré la pierna porque él estaba haciendo las escaleras. Entonces yo le agarré la pierna, entonces yo no tuve que decir, te conozco. Lo que pasa es que ahorita nos encontramos la mirada y yo pensé que te conocía, no sé qué, entonces me dice que no sé por qué me miraste así. Entonces yo le dije, no sé, simplemente te vi ahí y entonces yo le dije, ¿necesitas algo? ¿Te pasa algo? Me dice, no sé qué tenía, pero cuando me miraste parece que alguien me habló enseguida. Entonces yo me quedé como que, yo creo que solo lo miré con preocupación, la verdad. Yo creo que solo lo miré con preocupación. Entonces yo le dije, ¿crees en Dios? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿puedo orar por ti? Y no, me dijo, no, ya yo acabo de orar, no te preocupes. Entonces me dijo, cuando me miraste, es como si me hubieras estado persuadiendo de algo. Y yo dije, ¿en serio? No creo que tenga ese poder, ojo. O sea, no creo que tenga ese poder. Pero creo que precisamente, o sea, el estar, para mí fue Jesús, que estuvo en el momento correcto. ¿Ya? Entonces él me dijo, seguro no necesitas que haga una oración por ti ni nada. Entonces me presenté, mira, mi nombre es tal, yo soy psicóloga, si necesitas ayuda, no sé qué. Me dice, no, gracias, muchas gracias. Me dice, no sé de qué, pero acabo de ser persuadido de algo por la mirada tuya. Entonces yo dije, bueno, ya, me quedo más tranquila. Entonces, bueno, yo le pedí hasta su teléfono y todo. Hace unos días le escribí y el muchacho me contó que estaba pasando por un momento de oscuridad, depresión, no sé qué, bueno. En fin, ese día sí oramos y yo le dije a mi novio, ¿viste tú que las corazonadas sí funcionan? O sea, bueno, yo no sé si son corazonadas, yo pienso que es más bien discernimiento, ¿cierto? Pero, o sea, es que hay alguien a la vuelta que necesita de Jesús. Y tú eres los pies y la boca de Jesús. ¿Ya? O sea, cuando decimos que la salvación está a la vuelta, es que a la vuelta puede estar Meña, a la vuelta puede estar Marjorie, a la vuelta puede estar Lucía, perdónenme, no sé quién es Lucía, solo estoy leyendo los nombres. A la vuelta puede estar Arlet. O sea, nosotros somos portadores de Jesús, pero no es para quedármelo yo y nada más. Yo no sé por qué yo tuve ese pensamiento, vuelvo y le repito, o sea, para mí solo fue el Espíritu Santo, fue discernimiento del Espíritu Santo, porque ¿cómo yo puedo pensar que cualquier persona simplemente siente una escalera así, pero cuando o sea, yo me paro y me lo quedo viendo fijamente, yo vi sus ojos, o sea, llenos de problemas, de tribulaciones, de conflicto, y yo solo lo miré, pero no, yo no sabía, o sea, las palabras no me salían, porque en verdad también de pronto me atemoricé, porque simplemente era atreverme y ya. Pero o sea, el haberme detenido a mirar y mirarlo, bueno, yo lo que creo era que Jesús estaba en ese momento ahí, detrás de mí, porque realmente no creo que mi mirada refleje a Jesús, o sea, es interesante ver cómo muchas veces, o sea, nos encontramos, a mí me ha pasado, no es la primera vez que me pasa, o sea, es la primera vez que me pasa algo así como que tan extraño, pero realmente, o sea,
Hay mucha gente que necesita una palabra, solo una palabra. Porque ciertamente Jesús está a la vuelta, pero no, o sea, el Espíritu Santo puede estar en todo lugar, pero nosotros somos portadores de Jesús y somos las manos, los pies y la boca de Él en esta tierra, ¿cierto? Entonces, es decir, es posible que se pierda una persona estando tan cerca de la salvación, o sea, estando tan cerca a nosotros y teniendo a Jesús con nosotros todo el tiempo. Podemos también permitir que mucha gente, sí, verdad, por supuesto es una decisión de cada quien, es personal, ¿ok? Es personal, pero, pero realmente nuestra tarea como portadores de Jesús, ¿cierto? Así bueno, yo tengo una gripa hace 2 meses y yo casi no uso tapaboca, odio ese tapaboca, todo el tiempo lo he odiado, y entonces yo digo que estoy regando mi COVID por todos lados. Pero, o sea, es eso, o sea, reguemos, si somos portadores, reguemos esa, se me fue la palabra, como que esa palabra, reguemos esa salvación por todos lados, en todo momento, o sea, estamos invitados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Y bueno, escuchamos tanto que son los últimos tiempos, ¿cuánto más nos vamos a afanar ahora? ¿Cierto? Deberíamos estar desesperados por llevar el mensaje de salvación a mucha gente. A mucha gente. Hay gente que solo te está esperando a ti, a mí, por ese mensaje. Y aunque ciertamente es una decisión personal, pues esa gente solo está a una decisión, pero muchas veces necesitan un mensajero, necesitan un empujoncito, y podemos ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Así como también si vemos la otra cara de la moneda de la enseñanza, también estamos a un paso de la salvación y muchas veces elegimos el camino incorrecto, así como lo hizo este malhechor, ¿cierto? Que estaba ahí, al lado en la puerta del cielo, y él simplemente decidió coger el camino hacia el infierno. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por esta enseñanza, Señor, por esta oportunidad, Señor, de permitirme llevar un mensaje, Señor, que confío, Espíritu Santo, que haya sido tú, Señor, quien haya estado en todo momento, Señor, abriendo los oídos espirituales, Señor, y preparando los corazones para recibirlo, Padre. Te pedimos, Señor, que por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, este mensaje pueda llegar a cientos y a miles a través de cada una de las personas, Señor, que estamos hoy aquí en Lámpara Encendida, amado Padre. Que podamos ser no solo portadores, Señor, sino transmisores de Jesús, Señor, y de ese mensaje de salvación, Señor. Padre, tú has dicho que la mies es mucha y que todo está listo, Señor. Solo necesitamos obreros, Señor, que vayan a recoger esa mies, Señor. Que vayan a llevar y a predicar tu palabra, Señor, y ese mensaje de salvación que tanta gente necesita, Dios. Te pedimos, Señor, amado Padre Celestial, que toques la mente y los corazones, Señor, de cada persona que en este momento necesite una palabra, Señor. Señor, danos el discernimiento, Señor. Danos también el valor, Señor, para predicar, para llevar ese mensaje, Señor. Sin restricciones, Señor. Sin temor, Señor. Sin temor, Señor, porque tú ya has preparado cada corazón, amado Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por honrarme, Señor, y por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, pudiendo compartir con todas estas personas, Señor, este mensaje, amado Padre. Oh, Señor, toma cada corazón, Señor, toma cada lengua, Señor, toma cada mente, Señor, y transforma de acuerdo a tu preciosa voluntad, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús.
Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, eres quien, quien prepara, Señor, y quien allana, Señor, el camino, Señor, y quien nos da la oportunidad, Señor, de poder llegar, Señor, a cada corazón, a cada persona, Señor, para nosotros poder esparcir, Señor, este mensaje. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.